Inventario de la personalidad de Eisenhower para adultos. Hoy conoceremos quién es Eisen, cuál es la teoría que nos propone y en base a teoría cómo es que para Eisen se puede medir la personalidad, teniendo en cuenta de que la propuesta de Eisen es la evaluación del temperamento. Asimismo veremos lo que es la ficha técnica, los aspectos básicos de la prueba, la aplicación, la calificación y la interpretación de la prueba. Hans Eisen identificó 3 factores de personalidad, entre ellos la extroversión, el neuroticismo y el psicoticismo. Nos dice de que cada una de estas dimensiones se presentan ya sea en su polo positivo o en su polo negativo. Explicamos así que, respecto a la primera dimensión, nos dice de que las personas con altos niveles de extraversión suelen ser mucho más sociables, tienden a ser mucho más comunicativas, suelen ser el foco de atención de una actividad grupal y se sienten muy bien con ellos, mientras que las personas introvertidas, es decir, con baja puntuación, lo que es la introversión, son aquellas personas que en grandes reuniones sociales suelen sentirse incómodos o se les es muy difícil interactuar con extraños, siendo así que se mantienen mucho más cómodos en grupos pequeños y de amigos muy cercanos, además de que disfrutan mucho de observar las actuaciones, más no ser parte importante o crucial de ellas, prefieren siempre el papel contemplativo. En lo que es la dimensión del neuroticismo, Eisen nos dice que las personas con un neuroticismo alto son aquellas que suelen presentar un gran nivel de estrés. Son las que se preocupan mucho por situaciones muy pequeñas, exageran la reacción ante un evento minúsculo y que su mayor dificultad es de que suelen sentirse incapaces de lidiar con factores estresantes, mientras que aquellas personas con un neuroticismo bajo son quienes tienen más estabilidad emocional, son quienes suelen estar mucho más ajustadas, mucho más precisas en situaciones de alto estrés. Así también una característica representativa es de que suelen ser muy tolerantes con las fallas de otras personas y que permanecen más tranquilas en una situación que exige de mucha presión. En la escala de psicoticismo nos dicen de que las personas con una alta puntuación en esta son las que suelen tener una impulsividad muy marcada y que siempre están motivados por una gratificación o recompensa inmediata a sus necesidades. Es decir, mientras más inmediato sea, mejor será para la persona que tenga un psicoticismo alto. Esa es la teoría propuesta por Hans Eisen y es basada en esta la propuesta de instrumento que él nos da. Entonces conozcamos más lo que es su instrumento. Vamos a ver que en la ficha técnica él menciona que el nombre completo de la prueba es Inventario de Personalidad Eisen Forma A para adultos. En este caso tenemos la EPI. Recuerden que también hay la EPQR, la EPQ y la Eisen Forma A. Entonces ya conocemos al autor. Este cuestionario fue creado en la Universidad de Londres, Inglaterra, es decir, el que estamos en Perú es una adaptación a la lengua española. La administración es a partir de los 16 años. El tiempo de aplicación no existe un tiempo límite determinante, pero lo calculado por los estudios es de que se utiliza aproximadamente 15 minutos. Veamos más sobre lo que es la ficha técnica. ¿Qué aspectos se evalúa? Se evalúa la dimensión E, la dimensión N y la dimensión L. ¿Qué es la dimensión L? Es aquella dimensión que evalúa la escala de veracidad que el individuo le ha puesto a la prueba. Son 9 ítems que nos permiten ver el grado de sinceridad con el que el individuo ha respondido a la prueba. El tipo de respuesta es dicotómica y el número de ítems es 57, teniendo 24 ítems que evalúan la dimensión E, 24 de la dimensión N y 9 ítems que evalúan la dimensión L.
Un dato más es de que la mayor puntuación para la escala L para considerar que la prueba es válida es de 4 puntos. Entonces vemos el protocolo de aplicación. ¿Cómo es que se aplica esta prueba? Para la aplicación es necesario rellenar los datos generales del evaluado, considerando su nombre, su edad, su grado de instrucción, el sexo, la fecha de nacimiento y así también la fecha de examen. Dentro de este protocolo vamos a encontrar que en la parte inferior encontramos esos cuadritos, estas líneas. ¿Qué se coloca? A un inicio nada, ya que aquí van a ir los resultados, las puntuaciones sumatorias de cada una de las escalas y la interpretación a la cual nosotros haremos llegado al calificar la prueba. Veamos, ¿qué nos dice? Tenemos las instrucciones en la cual dice: aquí tiene algunas preguntas sobre el modo como usted se comporta, siente y actúa. Después de cada pregunta hay un espacio para contestar sí o no. Trate de decidir el sí o no representa su modo actual de actuar o sentir. Entonces escribe una X en las columnas sí o no. Trabaje rápidamente y no emplee un tiempo prolongado en cada pregunta. Queremos su primera reacción, no un proceso de pensamiento prolongado. Trabaje rápidamente y recuerde de contestar todas las preguntas. No hay contestaciones correctas ni incorrectas. Además recuerda que ese no es un test de inteligencia o habilidad, sino simplemente una medida de la forma en cómo usted se comporta. A continuación se presenta cada uno de los ítems a los cuales el sujeto va a responder con un sí o con un no. Son 57 ítems que deben responder, siempre recordarles de que no deben dejar ningún ítem sin responder. Coloquemos un sí o un no, una marca en la columna que más nos representa. No como nos gustaría, sino como usualmente, habitualmente, en el ahora la persona actúa o siente. Entonces, una vez habiendo hecho la aplicación y tener ya las contestaciones del sujeto evaluado, vamos a proceder a la calificación. Existen dos maneras. La primera es con un software que ya existe, que es automatizado, en el cual uno ingresa solo la puntuación de 1 o 0 correspondiente a la fila en la que el sujeto ha marcado, y la otra que es la manual, que es la que vamos a aplicar el día de hoy. Para hacer esto, el evaluador dispone de una clave de calificación en la cual se van a mostrar el número de coincidentes. Veamos. Por ejemplo, si el sujeto en la pregunta número 1 ha colocado un sí, el evaluador, de acuerdo a su clave de respuestas, colocará un 1, ya que en la clave de respuesta nos sale que sí. Si es que el evaluado ha puesto que no, se le colocará un 0. Y eso representará que tiene un punto menos en dicha dimensión, ya que el ítem 1 mide la escala de extraversión. Entonces, se hará lo mismo con los 57 ítems. Colocamos un 1 si es que la respuesta del evaluado coincide con la respuesta de la clave de respuestas, y si no, le colocamos un 0. Luego vamos a contar cuántos unos tenemos en la E, cuántos 1 tenemos en la N y cuántos 1 tenemos en la L. Teniendo la sumatoria de esto, vamos a colocarlo en la parte de adelante del protocolo, en la cual habíamos dejado en blanco a un inicio. Teniendo esas tres puntuaciones, recién podemos proceder a la matriz. Vamos a colocar en qué cuadrante es que la persona se encuentra. Por ejemplo, si es que una persona ha sacado en la escala E una puntuación de 20 y en la escala N una puntuación de 18, estará perteneciendo a un temperamento colérico. Mientras que si una persona ha sacado en la escala E una puntuación de 4 y en la escala N una puntuación de 24, estaremos hablando de una persona melancólica. ¿Y qué pasa
si es que una persona saca 12-12. Estaremos hablando de una persona ambivertida, la cual su temperamento no está definido. Y eso sí, tenemos que verificar cuál es la escala de mentiras y hacer una comparación con la historia clínica y la anamnesis que ya hemos recogido de determinada persona. Teniendo esto, por ejemplo, ponte que me haya salido melancólico. Entonces, ¿qué significa eso? La persona no lo va a conocer, así que es nuestra labor explicarlo. Para eso vamos a ver lo que es ya la interpretación. Dice que los melancólicos presentan esas características. Lo que vamos a hacer nosotros no va a ser copiar y pegar o tipear esas características, sino que vamos a leer esas características, las vamos a entender y una vez comparada con la historia clínica, motivo de consulta y análisis de la persona, recién procederemos a hacer la redacción de la interpretación de nuestra prueba. Lo mismo va a pasar con cada uno de los temperamentos, sea el colérico, sea el flemático, sea el sanguíneo. Cada uno va a depender de la relación, la correlación entre este resultado de la prueba, la anamnesis, la historia clínica y sobre todo el motivo de consulta por el cual nosotros hemos respondido y hemos evaluado con esta prueba. Espero haberles dado las pautas necesarias para hacer la correcta aplicación, calificación e interpretación de lo que es el cuestionario, el inventario de personalidad Eysen en la forma B.